Buenas tardes y bienvenidos a la redacción abierta. Mañana tendremos la segunda votación de investidura. Pedro Sánchez puede ser investido presidente del gobierno si logra, más si es que no es. Es decir, ya no tendría que llegar a la mayoría absoluta, a los 176 diputados, sino tan solo que haya más si es que no es. El resto de grupos podría optar por la abstención y si Podemos apoya finalmente a Sánchez y lo hace también Esquerra, que lo ha dicho, en el momento que vea ese documento, ese pacto entre socialistas y podemitas, Esquerra se suma y las matemáticas no engañan. En ese caso, Sánchez sería presidente del gobierno. Esta mañana ha mantenido una reunión, un encuentro, Carmen Calvo, vicepresidenta del gobierno en funciones, con Pablo Echenique. No ha trascendido gran cosa de este encuentro. Según fuentes del gobierno, podría retomarse a lo largo de esta tarde la reunión porque no ha salido nada positivo de la misma, la que han mantenido hasta prácticamente las 2 de la tarde tanto Echenique como Carmen Calvo. Pablo Iglesias sigue en la posición de exigir una vicepresidencia del gobierno. Irene Montero, que sea vicepresidenta del gobierno. Lo último que ha estado ofreciendo el gobierno son migajas, cosas que no satisfacen ni mucho menos a Podemos. A ver, Podemos, que todavía puede estar 2 meses más estirando la cuerda. No tiene por qué doblar la rodilla Pablo Iglesias. Es cierto que si van a elecciones el 10 de noviembre, Iglesias tiene mucho que perder, pero lo cierto es que queda una tercera posibilidad, que sería el 23 de septiembre. Veremos mañana qué sucede en la Cámara Baja. Es verdad que ayer tenía un gesto Podemos. A primera hora de la mañana, fuentes del partido decían que iban a votar que no a la investidura de Sánchez. Finalmente optaban por la abstención, lo que era lógicamente interpretado como un gesto, un buen gesto, de buena voluntad para llevar a cabo las conversaciones en el día de hoy entre Echenique y Carmen Calvo. Una encuesta, por cierto, de lainformación.com, publicada hace tan solo unas horas, revelaba que si finalmente no hay acuerdo progresista, es decir, en la izquierda, la mayoría de los electores de este diario digital señalan a Pedro Sánchez, al Partido Socialista, como principal responsable. Por lo tanto, aquí cabría felicitar a Pablo Iglesias por la estrategia que está llevando a cabo. Y eso que Podemos partía de una posición de evidente fragilidad. Era el PSOE quien tenía 123 escaños y Podemos tan solo 42. Todos señalaban a Iglesias para que doblase la rodilla, para que aceptase las condiciones que le pedía Pedro Sánchez. Susana Díaz, íntima enemiga del señor Sánchez, ha hablado esta mañana y ha vuelto a transmitir la idea, que ya es vieja, que desde luego no ha aportado nada nuevo. Entre los socialistas quieren un gobierno monocolor, esa idea del gobierno de cooperación. Podemos no va a estar en absoluto de acuerdo y no va a aceptar cosas como esta. Vamos a escucharla. El presidente del gobierno tiene que ser el presidente de todo el gobierno. No puede haber 2 gobiernos en uno, no puede haber un cogobierno, sino un único gobierno que ponga los intereses de España por encima de todo. Y donde más aporta, en este caso, la fuerza política de Unidas Podemos en la parte social, que es donde creo que estarán en estos momentos buscando ese encaje y ese marco de colaboración. Pero siempre insisto, con un único presidente, un único gobierno y todos los ministros y ministras en ese trabajo de poner los intereses del país y de los españoles por encima de todo. Un único gobierno socialista de ministros y ministras, es lo que quiere Susana Díaz. Laura Borràs, de Junts per Catalunya, recordamos que el partido de Torra votaba que no a la investidura de Sánchez, votaba que no al lado de PP, de Ciudadanos o de Vox, por ejemplo. Los señores del partido de Quim Torra quieren un referéndum, la promesa de un referéndum, y mientras Sánchez no pueda prometerles tal cosa, pues evidentemente en Junts per Catalunya van a votar que no y van a seguir en esta postura. Laura Borràs. Fem que l'assumpció de responsabilitats l'assumeixi a qui li correspon, no? Perquè, clar, qui està en disposició d'intentar fer govern és, llegint els resultats electorals, el PSOE i el senyor Pedro Sánchez. No ho veu que ha de parlar, que no ho veu que ha de buscar unes aliances que necessita per poder ser president? O és que hem de venir aquí i dir, pues mira, és la legislatura L'Oreal, perquè jo lo valgo. Home, doncs no esperi que tothom vagi a buscar-lo com a mal menor. Quim Torra, lógicamente, ayer no se encontraba en la Cámara Baja, en el Congreso de los Diputados, pero seguía con bastante atención todo lo que acontecía
en la carrera de San Jerónimo, la intervención de Sánchez, si había algún gesto por parte del gobierno de España hacia los separatistas, hacia los golpistas del 1 de octubre del año 2017. Esto van a ser, y de hecho son, los socios potenciales de Sánchez, los señores de Esquerra, los de Junts per Catalunya, el PNV, Bildu, no tiene más donde elegir los señores del Partido Socialista. Mientras ayer tenía lugar la votación, minutos antes, las intervenciones de Sánchez y del grupo mixto, aparecía Junts per Catalunya, Coalición Canaria, Navarra Suma, Torra escribía un mensaje a través de las redes sociales bastante claro sobre las intenciones que el presidente de la Generalidad de Cataluña tiene entre ceja y ceja. Vamos a verlo. Por alusiones, lo volveremos a hacer. Bueno, está clarísimo a qué se está refiriendo el señor Quim Torra, y no hay que ser un lince para mirar al 1 de octubre de 2017. Van a volver a intentar la independencia. Lo ha dicho en numerosas ocasiones Torra. Queremos una república catalana. No sabemos si volverán a convocar un referéndum de manera bilateral, de manera ilegítima, por su cuenta, lógicamente sin el respaldo del Estado, sin todas las garantías, porque para ello necesitarían 2/3 de la Cámara Baja, del Congreso de los Diputados. Lógicamente no están en situación de lograr tales apoyos, por eso el 1 de octubre del 17 los separatistas lanzaron ese órdago contra la unidad de España, contra la democracia, convocando ese referéndum ilegal e ilegítimo. Más socios potenciales de Pedro Sánchez. Compromís en Valencia, de hecho, claro que lo son. Mensaje a Sánchez sobre la votación de mañana. El presidente del gobierno en funciones y el candidato a ser presidente del gobierno no ha conseguido los votos. Y no los ha conseguido porque cuando uno va a un debate de investidura, eso no es una marcha triunfal. Cuando tiene 123 diputados, lo que hace es solicitar el voto de otras formaciones políticas y pedir el apoyo en función de unos acuerdos previos. Esos acuerdos previos no se ha llegado a ellos. Desde Compromís, de hecho, además presentamos un programa de mínimos y sobre ese programa de mínimos, ni siquiera sobre ese, ha habido un compromiso claro por parte del candidato a la presidencia del gobierno. Muchas son las agencias que hay en Cataluña, todas ellas con el mismo objetivo que alberga el señor Quim Torra: alcanzar la independencia de Cataluña. Diplocat, recuerden que es una de ellas. En octubre de 2017, con la aplicación del 155 de Rajoy, también se ordenó su disolución. Extinción del patronato de Diplocat. Pero más tarde, Torra celebraba su vuelta. Nos habíamos comprometido. El Diplocat vuelve 1 año y medio después del intento de su liquidación con el 155. Diplocat, el entramado de la Generalitat para divulgar el separatismo, supuso un coste a la sociedad catalana de más de 417 millones de euros entre 2011 y 2017, según informa El Confidencial. Con los gobiernos de Puigdemont y Mas, los gastos internacionales no paraban de crecer, además de las embajadas que se crearon en los principales países. A 11,2 millones de euros ascienden los gastos. La lista la encabeza la de Estados Unidos con más de 2,5 millones, seguida por la de la Unión Europea con 2, Francia con casi 1.500 millones, Reino Unido con 900.000 y Alemania con más de 800.000 euros. Los supuestos diplomáticos catalanes pasaban todos los gastos, desde un café hasta las noches de hotel. En total, más de 50.000 partidas. Un derroche excesivo de dinero público para favorecer el proceso independentista. Todos ellos recogidos en documentos confidenciales que ahora están siendo investigados por la justicia. La sede del Diplocat era el epicentro del despilfarro. Numerosos viajes al exterior, la buena alimentación de sus representantes, que ascendía a más de 100 euros por comensal. TV3 y Catalunya Radio bombardearon a los catalanes con 600 anuncios sobre el 1 de octubre. Y la lista es interminable. Y mientras, Torra animaba a toda la ciudadanía catalana a votar masivamente. Pero sin mencionar esos gastos semiocultos. El separatismo siempre tuvo su entramado encubierto. Tenemos, lógicamente, un ojo y un pie puestos ya en el Congreso de los Diputados por lo que pueda suceder mañana, si Pedro Sánchez va a ser investido presidente del gobierno en segunda votación. En el día de ayer ya veíamos que tenía más noes que síes. No alcanzaba la mayoría absoluta requerida. Mañana le vale con una simple, es decir, con que haya un solo diputado
que vote más que sí, a otros que voten que no, Sánchez será presidente del gobierno. Cristina Narbona ya ha anunciado hoy, por cierto, que va a modificar las comisiones del Senado si mañana tenemos presidente del gobierno. Que el reglamento es el que establece, y periódicamente se modifica, cómo se llama cada una de las comisiones, cuál es la tarea que corresponde a cada comisión. Si hay un nuevo gobierno y el gobierno no cambiara ninguna de las estructuras de los ministerios, tampoco sería necesario cambiarlo aquí en el Senado ni tampoco en el Congreso. Pero nos damos ese margen todavía pendiente de saber si hay una investidura que concluye con el nombramiento de un nuevo gobierno, cuál es la composición de ese gobierno. Nosotros, por si acaso, llevamos mostrando las cosas que decía Sánchez hace unos años, que jamás pactaría con el populismo. Aunque luego no pacte, ya está negociando con el populismo, es decir, quiere ser presidente del gobierno. De hecho, ya lo ha sido en una moción de censura, gracias al apoyo, entre otros, de Podemos, también de los partidos separatistas que 10 meses antes habían dado un golpe de Estado, el del 1 de octubre del 17. Sánchez no tuvo escrúpulos para contar con el apoyo de toda esta gente, Bildu, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Podemos. Ningún escrúpulo el señor Sánchez, por lo tanto, ahora cuando les mostremos lo que decía en el año 2014, entendemos que Sánchez, aunque vea y le mostremos los periodistas sus declaraciones, que jamás pactaría con Podemos, entendemos que él no se va a ruborizar en absoluto. Por si acaso, nosotros hacemos nuestro trabajo y mostramos lo que en 2014 decía Sánchez sobre Podemos. Que si ni antes ni después el Partido Socialista va a pactar con el populismo. O sea, no. No pactará con el populismo. El final del populismo es la Venezuela de Chávez. La pobreza, las cartillas de racionamiento, la falta de democracia. Lo pondremos todos los días, ¿eh? Lo pondremos todos los días que haga falta la palabra de Sánchez. No sabemos si mañana va a ser investido presidente, pero lo volvemos a decir, ya ha sido presidente del gobierno gracias a los votos de Podemos en esa moción de censura que salió adelante contra Mariano Rajoy. También habrá que recordar a Sánchez, él lideró esa moción diciendo que la corrupción acechaba al PP, cosa que era cierta, esa sentencia condenatoria de la Gürtel, pero cuando tengamos la sentencia condenatoria del Partido Socialista sobre el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía, ¿va a dimitir Sánchez? ¿Va a ser coherente con lo que decía el año pasado? Bueno, pues volveremos a mostrarles las incoherencias del señor Pedro Sánchez. Una imagen que ayer llamaba y mucho la atención, cuando el presidente del gobierno en funciones abandonaba el Congreso de los Diputados. Este es el momento, se montaba en su coche y esta imagen es de lo más normal. Pero ahora les vamos a mostrar la imagen con perspectiva. Ese coche presidencial estaba fuertemente blindado por policías nacionales. Dicen algunos de los periodistas que cubren el Congreso de los Diputados que jamás un presidente del gobierno contó con tal cordón de seguridad, con tantos agentes de la Policía Nacional para custodiar su salida. Está muy bien que la seguridad del presidente del gobierno pues no quiera que los periodistas se le acerquen, pero pareciera esto la Venezuela de Maduro. El caudillo tiene miedo a que se acerquen al presidente. También pueden ser las ínfulas del señor Sánchez, ya convertido en una estrella legendaria, en un presidente del gobierno histórico. Vamos con más asuntos, porque en el día de ayer, anoche, estuvo en el Gato al Agua Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Vamos a escuchar algunos de los momentos más importantes que nos dejó la entrevista con José Javier Esparza, abordando, por supuesto, todo lo que aconteció en el debate de investidura, en la jornada del lunes, cuando Abascal tomaba la palabra y luego Sánchez le respondía, pero sin ni siquiera mirarle a la cara. Esto es una cosa anómala en la democracia, ¿no? Y esto creo que retrata de una forma clara el talante, ¿no? Esto que hablaban los socialistas, el talante antidemocrático y despectivo. Y no es hacia nosotros, que la verdad es que no nos va a preocupar lo más mínimo. Es que está diciéndole a 2.700.000 españoles, y creo que al resto también, que podrían estar interesados, ¿no?, en escuchar la respuesta del presidente o del candidato a presidente, diciéndoles: yo no tengo nada que hablar con ustedes. Ustedes son parlamentarios, están ustedes en la soberanía nacional, su portavoz, su candidato puede decir lo que quiera, que yo ni me voy a dignar en dirigirme a él.
No vamos a esperar otra cosa de quienes se sienten a gusto y tienen como socios preferentes a los golpistas, a los filoterroristas, a los totalitarios, a los amigos de Irán, de Venezuela. Sin embargo, hay muchos periodistas en España que les pareció fenomenal que Sánchez tratase a Vox peor que a Bildu. Es decir, que el único partido que no debería estar en esa Cámara es Vox, para toda esta gente, para todos aquellos que comulgan con el rodillo ideológico progre. Uno de ellos es Antonio Maestre, uno de los grandes entusiastas de la extrema izquierda española, aunque ustedes les pueden ver por las principales tertulias de nuestro país, lo cual también da una idea de quiénes manejan, quiénes controlan los grandes medios de comunicación en España. Pues a Antonio Maestre le pareció fenomenal, vean. Me parece muy bien lo que está haciendo Pedro Sánchez de intervenir hablando de la extrema derecha y los peligros de ese discurso sin dirigirse a Abascal y reconocerle como interlocutor. Volvamos ahora de nuevo a la entrevista que concedía anoche Javier Ortega en El Gato al Agua. Es que hay que tomárselo a broma, porque claro, que te llame ultraderecha quien está esperando pactar con los amigos de los etarras, con los amigos de los golpistas, con los que persiguen a los niños en las escuelas en Cataluña, en los patios, a ver si se les ocurre. Peor que los nazis, los que tienen sojuzgada una parte de la población en Cataluña, en el País Vasco, y en cuanto a comunidad autónoma, porque también ocurre en Baleares, en Valencia, tienen la oportunidad de perseguir por rotular en español, por educar a tu hijo en español, los que por ir a una manifestación, y esto lo tuvo que sufrir Ciudadanos, una manifestación del lobby LGTBI, que insisto, no representan a todos los homosexuales, es un lobby que gana mucho dinero con estos asuntos. Pues resulta que les persiguieron, pues claro, que toda esta gentuza te insulte, pues es una medalla. Fernando López Miras, candidato del Partido Popular, hoy ha pronunciado el discurso de investidura porque dentro de 48 horas, este viernes, probablemente lo más seguro al 99% va a ser investido presidente de la región murciana, con el apoyo de Ciudadanos, que entrará en el gobierno, y con el apoyo de Vox, que se quedará en la oposición. López Miras, por cierto, en su discurso, y ahora lo vamos a escuchar, se ha referido precisamente a Vox, a las críticas de algunos de los puntos suscritos entre el gobierno de PP y Ciudadanos con el partido de Abascal, sobre todo las cuestiones más ideológicas que irritan a la izquierda. Por ejemplo, ¿qué cuestión no les gusta a la izquierda de Vox? Casi nada les gusta, pero en concreto, el tema de la violencia intrafamiliar, que no se considere violencia de género, sino violencia intrafamiliar. Pues sobre esta cuestión ha querido referirse López Miras. Quiero resaltar otro punto del acuerdo alcanzado con Vox, que ha sido objeto de críticas injustas. Por supuesto que debemos desarrollar programas de prevención de la violencia intrafamiliar. La violencia de género es inadmisible y tenemos que luchar contra ella con todas nuestras fuerzas. No vamos a dar ni un paso atrás en esta lucha, pero con el mismo empeño debemos luchar por defender a los niños, a los ancianos y a las personas más débiles contra otras formas de violencia que se producen en los hogares. No hay ninguna incompatibilidad en ello. Y agradecemos a Vox que haya insistido en la lucha contra otras formas de violencia que son igualmente inadmisibles. Esto respecto a Murcia, ya se va a desbloquear la investidura este viernes. López Miras será investido presidente de esta región. ¿Y qué pasa en la Comunidad de Madrid? PP, Ciudadanos y Vox, ¿avanzan o no avanzan las negociaciones? Pues este mismo día Vox ha enviado un documento tanto al Partido Popular como a Ciudadanos de cara precisamente a desbloquear la situación para que la candidata del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, pueda ser investida presidenta la próxima semana, no esta semana, que ya queda bien poco y todavía no han llegado a un acuerdo, al menos verbalmente. Lo más probable es que la próxima semana tengamos ya la investidura de Díaz Ayuso. Ortega Smith, anoche en El Gato al Agua, también le preguntaban sobre esta cuestión. Era sin duda optimista. En Murcia, hasta el último minuto, estuvieron diciendo que no había negociaciones, que las negociaciones se habían roto. Y en Murcia no se había roto nunca la negociación. Otra cosa es que ha llegado un momento en el que si estás dando cuentas al pregonero cada 5 minutos, están los aguafiestas de siempre esperando que cualquier atisbo de esperanza para sacar adelante una negociación te lo frustren con cualquier medida. Y entonces hay que estar diciendo, como les gusta a algunos, pues no sé, de momento está en stand-by. No es verdad, estamos avanzando y yo estoy satisfecho y yo creo que llegaremos a un acuerdo. Creo que llegaremos a un acuerdo, decía el secretario general de Vox.
Puede que el acuerdo se cierre esta semana, pero en cualquier caso la investidura tendría lugar ya la próxima semana. Más asuntos sobre la actualidad. El señor Kichi, alcalde de Cádiz, esta mañana lo hemos repasado en la redacción abierta con Miguel Gutiérrez. Está tratando de embarrar, como siempre, las cosas y hace un paralelismo equivocado entre el Pazo de Meirás en Galicia, el Pazo de la familia Franco, con el chalet, la casa del general Varela, que falleció en 1951 en Cádiz. Ese chalet, esa propiedad, ya fue cedida al Ayuntamiento de Cádiz en el año 1985. Cualquier parecido entre el Pazo de Meirás y este chalet del general Varela, héroe de la Guerra de Marruecos, uno de los generales que se sublevaron con Franco durante la Guerra Civil, pues como digo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Vamos a verlo. De nuevo los de Podemos vuelven a la carga contra todo lo que tiene que ver con la memoria histórica. Y es que parece recién sacado de un guión de película que ahora reclamen esto, el Pazo de Meirás. Recuperar para la ciudad y para la gente un espacio que le fue arrebatado a Cádiz por la dictadura franquista, que se convirtió en un chalet privado y que se justificó a base de mentiras. Décadas después arrojamos luz y verdad, completamos la historia que nos negaron. Con estas declaraciones en Twitter, el alcalde de Cádiz, José María González Kichi, volvió a anunciar a todos su intención de transformar el Pazo del general Varela en una casa de la memoria a partir del 2021. Unas palabras que llegan justo unos días después del anuncio del gobierno, que plantea en estos días que el Pazo de Meirás fue adquirido por Franco de manera fraudulenta. Pero, ¿a qué se refiere Kichi cuando habla de arrojar luz y verdad a la historia? Porque la historia del Pazo de Meirás, la verdadera historia, está en poder del propio Ayuntamiento de Cádiz. Y no lo decimos nosotros, aparecen sus archivos históricos y convenios urbanísticos. La familia Varela fue quien se encargó de cederlo a Cádiz ya en el año 1986. Unos documentos que se pueden encontrar en el mismo ayuntamiento que, por cierto, hoy dirige Kichi y que es su propietario tras aprobarse un acuerdo entre la familia y el consistorio gaditano, gobernado entonces por el Partido Socialista. Así que una vez más no cabe duda que la formación morada no va a cesar en su empeño por intentar inventarse la realidad. Porque ahora ese Pazo de Meirás, Podemos lo reivindica como si fuera el Pazo de los Franco. Mañana es 25 de julio, Día de Santiago, patrón de España. Y hay que agradecer a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la detención en el día de ayer en Viveiro, Lugo, de una yihadista que planeaba atentar mañana, como decimos, 25 de julio, Día de Santiago, en la ciudad gallega, en Santiago de Compostela, durante las fiestas, como digo, del patrón de Galicia y de toda España. Detuvo a esta yihadista que planeaba alquilar una furgoneta con el fin de perpetrar un atropello masivo en la ciudad gallega. La terrorista islamista quería emular, recuerdan ustedes, lo que sucedió en la Rambla de Barcelona en agosto de 2017. Su objetivo era Santiago de Compostela y la fecha, como decimos, mañana, festividad del Apóstol. Existe una auténtica fijación, en este sentido, de los yihadistas con el santo apellidado tradicionalmente Matamoros, al atribuirse su amparo en la reconquista de la España ocupada por los musulmanes, en batallas, por ejemplo, como la de las Navas de Tolosa, en la que las tropas cristianas lograron la victoria al grito de Santiago y cierra a España. La yihadista detenida ya había sido arrestada el año pasado, muy importante este punto, con un plan idéntico, y al detectarse ahora sus movimientos para alquilar una furgoneta en fechas tan próximas a la festividad del patrón, pues se ha optado por su arresto inmediato ordenado por las autoridades judiciales. Esto es importante, no se trataba de meras sospechas o inferencias. Los agentes habían interceptado comunicaciones en las que la detenida manifestaba su voluntad, su plan de replicar en Santiago de Compostela atentados como los de Barcelona y Cambrils. Asimismo, en el día de ayer, las fuerzas de seguridad del Estado detuvieron a 3 yihadistas marroquíes de 27 años en Guipúzcoa por propagar, mejor dicho, el ideario del grupo terrorista Estado Islámico. Los agentes registraron sus domicilios en las localidades guipuzcoanas de Urretxu, Ibarra y Urnieta por su presunta participación en los delitos de adoctrinamiento y enaltecimiento del terrorismo. Más asuntos, nos vamos ahora hasta el Parlamento Europeo. En el día de ayer saben ustedes que Mazali Aguilar, eurodiputada de Vox, se convertía en vicepresidenta tercera de la Comisión de Agricultura. El Partido Socialista Obrero Español estuvo hasta último momento tratando de boicotear este nombramiento, lo que la ley D'Hondt le había concedido a la eurodiputada de Vox,
los socialistas europeos trataron de arrebatárselo. Finalmente sale adelante la votación, 27 votos a favor para la candidata de Vox, Mazali Aguilar, y 20 para la socialista. Tenemos ya conexión con el eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé. Señor Buxadé, muy buenas tardes. Buenas tardes y muchísimas gracias. Y yo también felicitar, obviamente, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por la detención de ayer y su lucha contra el yihadismo islámico en España y en general, que, bueno, obviamente amenazando a toda Europa. Ustedes en el día de ayer recibieron el apoyo de los conservadores y de los populares y de los liberales en el Europarlamento para que señora Aguilar fuese nombrada vicepresidenta tercera de la Comisión de Agricultura. ¿Se puede decir que ha sido un acierto de Vox el haberse integrado en el grupo de conservadores y reformistas en lugar del grupo de Identidad y Democracia? ¿Cree usted que esto ha influido para que el resultado final sea positivo? Vamos, a efectos prácticos de táctica parlamentaria, sin duda que ha podido influir, porque obviamente las fuerzas dominantes en el Parlamento Europeo han impuesto esa soga totalitaria contra los partidos que están dentro del grupo de Identidad y Democracia, pero también hay que poner de manifiesto que esa misma soga totalitaria se planteó sobre grupos y partidos que están dentro de nuestro grupo parlamentario en Europa, que es el ECR, el grupo de los conservadores y reformistas, como ha sucedido con algún cargo del Partido Polaco, Ley y Justicia, y como se planteó también inicialmente con el nombramiento de Mazali, mi compañera, como vicepresidenta de la Comisión de Agricultura. Hay que tener en cuenta que los cargos de presidencias y vicepresidencias en las comisiones de trabajo del Parlamento Europeo se decidieron en su práctica totalidad hace 2 semanas, y que precisamente ante el hecho de que los socialistas españoles intentaron boicotear directamente el nombramiento de Mazali y metiendo a Vox en esa soga totalitaria, pues se suspendió durante 2 semanas. Hemos hecho un trabajo extraordinario. Yo quiero felicitar a Mazali, a Germán, a mis 2 compañeros en el Parlamento Europeo, y también a todo nuestro equipo de asesores, que han hecho un trabajo extraordinario de convencer a los miembros de la comisión de que los intereses de los agricultores, de los ganaderos, en general del mundo rural europeo, especialmente, claro está, los españoles, iban a estar muy bien defendidos por Mazali, por nuestras ideas, por nuestra defensa del sector primario frente a la candidata socialista, ¿no? Obviamente para nosotros ha sido extraordinaria victoria, y como decíamos ayer y vamos diciendo pues 24 horas ya, una demostración de que se puede vencer al socialismo, de que se puede vencer a esa soga totalitaria con razón, con sentido común, con argumentos y con muchísimo trabajo. Obviamente hay que dejar muchísimas horas en reuniones, en llamadas, en comunicaciones de todo tipo para intentar convencerles de que lo que están haciendo, lo que pretendían hacer es un ataque a la libertad, a la democracia y al pluralismo político, claro. Señor Buxadé, el cordón sanitario del que se ha venido quejando durante estos últimos meses Vox en España, por parte de los medios de comunicación, cuando han entrado en las instituciones, por ejemplo, esta semana en el Congreso de los Diputados, el presidente Sánchez no miraba a Abascal cuando llegaba el turno de réplica. ¿Han encontrado algo similar en el Parlamento Europeo? ¿Un cordón sanitario contra Vox? Bueno, se ha planteado por los socialistas españoles en esta Comisión de Agricultura, y ciertamente en la primera semana de la propia Constitución del Parlamento Europeo en Estrasburgo también se planteó, cuando los grupos popular, liberal y socialista tampoco respetan lo que era la costumbre parlamentaria en el Parlamento Europeo, que era que el grupo de conservadores y reformistas europeos tuviera un vicepresidente, uno de 14, un vicepresidente en el Parlamento Europeo. Al ser polaco, pues también se votó en contra, y populares, liberales y socialistas prefirieron votar a un vicepresidente del grupo comunista de extrema izquierda en el Parlamento Europeo, que tiene obviamente menos parlamentarios que el grupo de los conservadores y reformistas. Obviamente lo hemos vivido, lo hemos sentido, pero vamos, sabemos que con estas cartas tenemos que jugar. El Frente Popular parece imponerse aquí en España, pues la izquierda quiere trasladarlo también al Parlamento Europeo. Para nosotros es una valoración muy positiva, te voy a decir, porque pone de manifiesto que ese consenso socialdemócrata está temblando.
Si fueran absolutamente convencidos de su victoria, no realizarían este tipo de actuaciones. Cuando se ataca el pluralismo y la libertad es porque tienen muchísimo miedo de que Vox en España y en general los partidos que defienden la soberanía de los estados frente al poder brutal de esa Bruselas federal están creciendo en toda Europa. Y por tanto, digámoslo así, una expresión un poco técnica, están apretando el acelerador, atacando la libertad y el pluralismo para intentar acallar nuestra voz, pero lo único que se van a encontrar es con nuestra sonrisa, con nuestro ánimo, nuestro trabajo y bueno, nuestro compromiso de defender los intereses de los españoles, que es lo que caracteriza a Vox. Señor Buxade, una de las banderas que agita a Vox es la de la defensa de las tradiciones, también la defensa del mundo rural. La señora Aguilar va a estar al frente, bueno, vicepresidencia tercera de esta Comisión de Agricultura. ¿Cuáles son los puntos, qué temas va a luchar Vox para defender la situación de los agricultores españoles? Bueno, tenemos muchísimos frentes abiertos. El más importante de todos es recordar que la asignación presupuestaria y la llamada política agrícola común no fue aprobada en el último Parlamento, se devolvió a la Comisión y la Comisión tendrá que presentar su nueva propuesta de política agrícola común y que tendrá que ser votada en el Parlamento y trabajada previamente en la Comisión. Por eso es muy importante el nombramiento de Mazzali, ya no solo como miembro de esa comisión, sino como vicepresidenta en orden a la gestión de los trabajos y la dirección de los mismos. Luego tenemos otro tema absolutamente esencial y es ese acuerdo Mercosur-Unión Europea que después de 20 años de negociación y absolutamente sin luz y taquígrafos, a escondidas, a última hora parece que se cierra por la Unión hace un mes y que tiene que igualmente pasar por el Parlamento Europeo y por tanto ahí tenemos una labor ingente de defender los derechos del campo español, de la agricultura, de la ganadería, que se van a ver fuertemente amenazados por ese acuerdo con Mercosur que les va a colocar en una situación de no poder competir en condiciones de igualdad con los productos de terceros países, ¿no? Ahí tenemos, solo con esos dos temas, yo creo que justifican una legislatura, pero hay que tener en cuenta que es una comisión absolutamente esencial donde nos vamos a encontrar con las propuestas de reforma de productos fitosanitarios, la presión sobre los agricultores, todo eso que la izquierda está denominando la emergencia climática, que quiere hacer descansar sobre los agricultores, los ganaderos, sobre el mundo de la caza en Europa, y por tanto nosotros vamos a defender los intereses y los derechos de los españoles y bueno, no vamos a cejar en ese trabajo y además creo que vamos a encontrar las complicidades, los acuerdos suficientes en el Parlamento Europeo para hacer una oposición frontal a esa pretensión del globalismo más brutal y más feroz, que es el que parece imponerse en Bruselas. Señor Buxade, eurodiputado de Vox, muchísimas gracias por atender la llamada de la redacción abierta. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros. Un apunte internacional. Boris Johnson, ayer anunciamos que se imponía en el Partido Conservador con el doble de votos que su rival Hunt. 66% de los militantes del Partido Conservador apostaban por Boris Johnson para sustituir a Theresa May al frente del Reino Unido como presidente, como primer ministro. A esta hora de la tarde, Boris Johnson ya es primer ministro del Reino Unido. Recordemos que es un entusiasta del Brexit y que el plazo expira el próximo 31 de octubre. Habrá salida del Reino Unido de la Unión Europea. Es la promesa que ha hecho el señor Johnson. Antes de marcharnos a la publicidad, contarles que el Pozo Alimentación renueva su compromiso como patrocinador del 59º Festival Internacional Cante de las Minas de la Unión. El presidente de la compañía, Tomás Fuertes, junto al consejero delegado, José Fuertes, ha firmado hoy este acuerdo de colaboración y apoyo al flamenco con el presidente ejecutivo de la Fundación Cante de las Minas y alcalde de la Unión, Pedro López, en las instalaciones de la empresa en Alhama de Murcia. Esta iniciativa se enmarca en la gestión de las actividades de responsabilidad social corporativa que pretenden generar valor añadido en la compañía, fomentando el desarrollo sostenible a través de la mejora social, económica y ambiental.
El Festival Internacional del Cante de las Minas de la Unión está considerado como el principal certamen de flamenco del mundo. Además, este evento se ha consolidado como una actividad de interés turístico internacional y ha sido reconocido con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Este año se celebra la 59ª edición del certamen del 31 de julio al 10 de agosto en el antiguo Mercado Público de la Unión, que reunirá a reconocidos artistas del panorama flamenco de la talla de Pasión Vega, Farruquito, José Mercé o El Pele, entre otros. Además, al igual que en ediciones anteriores, la organización va a llevar a cabo actividades paralelas entre las que se incluyen jornadas gastronómicas, seminarios, cursos relacionados con el flamenco y masterclass. El Pozo Alimentación y el Festival Internacional Cante de las Minas comparten su carácter internacional, así como el interés por la difusión de la cultura a través del flamenco, un arte declarado Patrimonio Inmaterial Cultural por la UNESCO, debido al atractivo que genera en todo el mundo. Nos marchamos a publicidad. A la vuelta va a estar con nosotros un auténtico lujazo, Augusto Ferrer Dalmau, pintor de batallas. Vamos a hablar de su extensa obra y también de la última, Juan Sebastián Elcano y la Vuelta al Mundo. Preciosa, no se lo pierdan. Volvemos enseguida. Siete menos 20 de la tarde, se incorpora a la redacción abierta el pintor de batallas Augusto Ferrer Dalmau. Muy bienvenido, Augusto. Muy buenas, Javier. No es la primera vez que viene Augusto Ferrer Dalmau a esta casa, a Intereconomía. Tampoco es la primera vez que viene a este programa, la redacción abierta de la tarde. También ha estado con mi compañero Rafa Núñez Huesca por las mañanas. Queríamos ver sobre todo la última obra. Vamos a hablar en profundidad con él acerca de todas las obras, la prolífica obra pictórica de Augusto Ferrer Dalmau, siempre destacando algunos de los mejores, heroicos y otros no tanto, episodios de la historia de España. El último, a propósito de la Vuelta al Mundo, Juan Sebastián Elcano, esa polémica que hay de fondo, sí. Decían que Magallanes había sido el primero, pero sabemos, Augusto, que el mérito es de Juan Sebastián Elcano. Hombre, sabemos que la expedición la financió España, sabemos que Juan Sebastián Elcano hizo la expedición, pero quien la finalizó fue Juan Sebastián Elcano, que fue el que dio la Vuelta al Mundo. Duela a quien duela. Duela a quien duela. Vamos a ver, querida Raquel, el cuadro de Augusto Ferrer Dalmau, y tiene unos detalles preciosos. Ahora vamos a abordar algunos de ellos. Esta no, esta es Agustina de Aragón. Vamos a ver si podemos llegar hasta Juan Sebastián Elcano. El barco en el que aparece Juan Sebastián Elcano y su tripulación. Luego abordaremos también otros cuadros de... Aquí lo tenemos. Sí. No sé si podemos ampliar, pero incluso a las aves, este es el momento en el que están en el Pacífico. Este es el momento que están en Timor, las islas, y es el momento que ya Cano decide continuar la expedición él solo. Coger por otro lado y que acabó dando la vuelta al mundo. Entonces este es el momento clave en el cual demostramos realmente que fue el Cano quien dio la vuelta al mundo. Esta es la imagen que necesitábamos, porque se ha leído mucho, se ha escrito mucho, ha habido mucha polémica, que si fue Magallanes, que no fue Magallanes, pero Magallanes en el momento ya estaba muerto, ya no estaba enterrado por ahí. Entonces, claro, quien fue el protagonista es el señor que está en el puente, que fue el que dio la vuelta al mundo. Augusto, creo que esta es de tus grandes obras, la última que has presentado. Creo que ha sido recibida muy bien por la crítica. Yo, que no soy crítico de arte, a mí como amante de la historia de España, desde luego que me ha gustado muchísimo este cuadro. Es que este cuadro tiene la particularidad que yo me embarqué en la réplica de la Victoria para buscar el encuadre del cuadro. De hecho, no deja de ser un cuadro de interior. Entonces, claro, sale de un poco de mi esquema artístico la estructura de este cuadro y sí, ya tiene una gran acogida por la opinión pública. Lo presentamos en el Museo Naval, vinieron 2 ministros y la prensa lo ha tratado muy bien, la verdad que sí. Vamos a ver el siguiente, Raquel, a ver si podemos ver otra obra de Augusto Ferrer Dalmau. Es que ahora entramos con las conquistas de América. Ya empezamos ahora mismo, este año ya es el año de Cortés. ¿Este es el camino español? No. Esto cuando descubrimos el Colorado.
El cañón del Colorado, sí, justo. Claro. Entonces ahí cuando, claro, nosotros tenemos que demostrar que España no solo descubrió América, sino conquistó América y llegó más arriba, o sea, llegó que es América del Norte. Entonces, claro, para mayor asombro, pues nosotros fuimos los primeros en llegar al cañón del Colorado y más arriba que llegamos. O sea, por eso te digo que es nuestro año este. Empezamos con el Cano, empezaremos con Cortés, Pizarro, vienen una serie de 500 años de conquista que ahora vienen todos los aniversarios. 1520 es el año de la entrada de Hernán Cortés en México, en el Imperio Azteca. Ya mismo. Entonces, pero es que luego ya vienen los demás, vienen Pizarro, vienen los demás, una cantidad de aniversarios nos vienen ahora. Vamos a la siguiente obra, Raquel. A ver si podemos verla. Esto es el homenaje a la Guardia Civil. Sí. No sé qué paraje español está nevado. No, esto es un homenaje de la época de la Guardia Civil, que estaba en los campos, que iban a caballo, que recorrían que eran los que protegían a campesinado de la época de los bandoleros prácticamente. No has querido exactamente destacar el carácter militar de la Guardia Civil, sino su función, su papel civil, el que está más cerca del campesino, Claro, el tema rural, es que piensa que en esa época figura que es a principio del siglo, cuando realmente los bandoleros, el bandolerismo hacía sus estragos no en las ciudades sino en los pueblos. Entonces la única protección que tenían frente a ello era la Guardia Civil, y que iban a caballo para recorrer todos esos paseos. Luego la gente se sorprende, yo desde luego que no, cuando el 12 de octubre, el desfile del Día de la Hispanidad, los más aplaudidos casi siempre son los legionarios y los guardias civiles. La gente le tiene mucho cariño a la Benemérita. Es que ha estado siempre a nuestro lado. O sea, cuando necesitas ayuda, Guardia Civil. Pero ya viene de atrás, de hace muchos siglos, que la Guardia Civil lleva, son 200 años de Guardia Civil, que estamos ahí, que lo vivimos, que el más y el que menos tiene un parentesco con algún Guardia Civil, forman parte de nuestra familia. Entonces es algo más que eso. Siguiente obra, Raquel. A ver si podemos verla. Esto es Rusia. Un homenaje a los rusos blancos, a los que perdieron, a los que hincaron la rodilla en la Revolución Rusa. Yo siempre he simpatizado mucho con los rusos blancos, ¿para qué nos vamos a engañar? Hombre, a mí siempre me ha traído mucho los rusos blancos, pero sobre todo lo que es la caballería rusa. Los cosacos. Los cosacos tuvieron una actuación, siempre han sido unos grandes jinetes. Y este fue un cuadro pues para conmemorar los 100 años de la Revolución Rusa, que lo presentamos en la Embajada de Rusia, y elegí este tema. De hecho, la bandera es la misma que ahora, de Rusia, entonces se presentó en la embajada y tuvo mucha acogida, y los cosacos de Rusia lo celebraron. Entonces es una gran familia, además grandes jinetes. Me consta, Augusto, que has estado en Rusia, y no solamente con motivo de este cuadro, has dicho que lo has presentado en la embajada, pero también has estado en Moscú. No sé si has conocido al propio, en el Kremlin, al propio Vladimir Putin. Estaba con el Ministerio de Defensa, he estado en el desfile del 9 de mayo también, he estado con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Fin de la Segunda Guerra Mundial, he estado con los rusos, he estado en conflicto también con ellos en Siria, o sea, que ahora mismo tengo una relación con Rusia muy estrecha. Y espero hacer colaboraciones en el futuro con España. A mí de Rusia, yo siempre he admirado una cosa, lo bien que digieren la historia. Ellos, que fueron los que más muertos pusieron en la Segunda Guerra Mundial, que en la Primera Guerra también sufrieron la invasión alemana, de una manera no tan virulenta como en la Segunda Guerra, es que a mí me contaron la historia de unos nietos de divisionarios que acudieron a Rusia en busca de los restos de su abuelo, y solamente obtuvieron facilidades y apoyo y bueno, el mejor trato por parte de las autoridades rusas. Es decir, la División Azul durante la Segunda Guerra Mundial, aunque España declaró la neutralidad, fue una división que estuvo bajo el mando alemán y que su cometido era el de acabar con el comunismo, invadir la Unión Soviética y cambiar de régimen. Pues estos señores me contaban hace ya muchos años en una entrevista en el extinto semanario Alba, que es verdaderamente asombroso la madurez y el respeto a la historia que tienen los rusos, que le ayudaron a encontrar esos restos y se lo trajeron de vuelta a España. Es cierto, de hecho hay un monumento a los caídos de la División Azul en Rusia, que mantiene el gobierno de Rusia, y al mismo tiempo hay un monumento a los españoles que lucharon en el bando
soviético, que también los hubo. Entonces, de hecho, tienen su monumento los dos y de hecho nos aprecian, nos consideran amigos. O sea, ellos, al margen de que luchamos un bando u otro, ellos la historia la contemplan como lo que es historia. Y de hecho celebran cada año el 9 de mayo, aunque ahora no son comunistas, lo celebran como fuese una parafernalia de aquella época. O sea, que ellos no miran atrás con la sensación de queremos volver atrás. Ellos miran adelante, pero respetando siempre su pasado. Vamos a ver la siguiente obra, Raquel. Hernán Cortés. Claro. Camino de Tenochtitlán. Claro, es lo que te decía. Ahora empezamos con el año de Cortés, claro, toda esa epopeya. Yo ahora tengo que pintar un cuadro para México muy importante, que es la entrada de Cortés en Tenochtitlán, y va a ser espectacular. Cuando me toque el Euromillones, querido Augusto, este va a ser uno de los que te voy a encargar, ¿eh? Sabes que mi favorito es el Milagro de Empel, con la Inmaculada, ese seguro que me lo voy a comprar, pero es que este me gusta muchísimo porque me gusta la vestimenta de los conquistadores españoles, pero además va acompañado de indios ahí Hernán Cortés. Claro, es que Cortés no conquistó, los 200 españoles no conquistaron América, lo conquistaron todos los aliados de Cortés, o bien que Cortés alió a ellos, porque fue más que nada una guerra civil allá. O sea, Cortés formaba parte de que encabezó esa expedición, pero rodeado de muchas tribus que se iban anexionando. Si no, España con 200 españoles y 4 caballos no conquistan América. Siempre nos rasgamos la vestidura en España y, lamentablemente, con razón. En primer lugar, porque no apreciamos en nuestra justa medida la historia de España, los episodios más bonitos, de los que podemos estar más orgullosos, sin duda. Y es que la conquista de México, como has dicho anteriormente, con un puñado de hombres, pone de rodillas a Moctezuma, el Imperio Azteca. ¿Esto cuántas series y cuántas películas de Hollywood tendrías si lo hubieran hecho los americanos o los ingleses, por ejemplo? Pues imagínate, pues si 200 españoles a nivel diplomático, porque Hernán Cortés fue un gran diplomático, consiguió organizar un ejército. Fue mejor diplomático que militar. Sí, porque consiguió organizar a muchísimas tribus en contra del Imperio Inca para conquistarlo. Entonces, claro, estamos hablando de una gran extensión de terreno con 200 españoles. Era inviable, entonces ese fue su gran mérito. O sea, que no fue él que lo conquistó, eran miles que le acompañaban. Marcha hacia Tenochtitlán. Sabemos precisamente, bueno, cuando derrotaron al Imperio Azteca, Augusto, este momento, este río, ¿sabemos dónde es o está inspirado? Es una licencia artística, uno de los muchos ríos que habían por allá. Escogí un río un poco caudaloso, un paso tal, a dar un poquito de color, queda bonito. Qué preciosidad. Vamos a ver el siguiente cuadro, Raquel. Esta es Estados Unidos. Esta es la marcha de Gálvez. La marcha de Gálvez. Este es Gálvez cuando marchó a través de los pantanos del Mississippi para tomar al enemigo por la espalda. Otra de las muchas marchadas que hacemos los españoles, hacemos las cosas más complicadas. Entonces, atravesamos el pantano peligrosísimo, acompañado de tropas indias, colonos, negros libres, para conquistar las posiciones de los ingleses. Quizá el de Gálvez sea uno de los episodios menos conocidos, ¿no?, de nuestra historia en América. En España sí, pero en Estados Unidos es muy conocido Gálvez. Es una pena eso. De hecho, tiene Galveston, está en la ciudad de Galveston, está en su nombre. De hecho, está en el Congreso, está en su retrato. Estados Unidos lo aplauden, lo veneran y lo reconocen. En España, pues hasta hace poco, pues nadie sabía quién era Gálvez. Algo parecido a lo de Fray Junípero Serra, por ejemplo. Pues por ejemplo, pues Gálvez ahora sí que es conocido porque ha habido mucho de Iberdrola ha hecho un gran esfuerzo para que en exposiciones para que se dé a conocer, pero hasta hace poco nadie sabía quién era. Qué buen momento para recomendar el libro de nuestro historiador de cabecera, don Fernando Paz Cristóbal, Antes que nadie. Es una historia de todas las epopeyas, de todos los grandes hechos que España ha dado en la historia, y precisamente está el de Fray Junípero Serra, el de Gálvez y otras machadas en el continente americano. Vamos a ver el siguiente cuadro, Raquel. A ver de qué se trata. Bueno, mi favorito, el Milagro de Empel. ¿Para qué nos vamos a engañar? La Inmaculada. Es que me parece de un realismo tan bien conseguido. Esto ya lo conoce todo el mundo. No lo conoce, vamos a repasar la historia. Tú sabes perfectamente que el Milagro de Empel fue... El día de la Inmaculada, por eso es el día de la Inmaculada. Hasta me lo puedes contar tú. Mira que te digo, seguro que te lo sabes la historia. Pues fue 8 de diciembre. Exacto, y la fiel infantería, a raíz de descubrir la tabla enterrada en el barro, y a raíz de ese... que al hacer la procesión luego se congelaron las aguas
y pudimos atacar al enemigo por el hielo, pues se consideró como un milagro. Entonces ahí vino el milagro de Empel. Vamos al siguiente cuadro, Raquel, que nos va a dar tiempo, estoy convencido que sí. Agustina de Aragón, ahora sí, heroína durante la resistencia al invasor gabacho. Estamos hablando de la Guerra de la Independencia. Guerra de la Independencia, 1808, Zaragoza sitiada, ¿verdad? Y no olvidemos que Agustina era catalana. ¿Y era catalana? Sí, señor. Además creo que era mujer de un artillero, y entonces, pues, su coraje y tal, su valor, saltó a la tropa y aguantó. Entonces, es el emblema, para mí es el emblema del carácter de la mujer española. Entonces, cuando hablan del ejército español, también hay que hablar de mujeres en el ejército español, porque aunque ahora están en las Fuerzas Armadas, siempre han estado con el soldado español. Las mujeres siempre han mandado, ¿no? Es que España es un matriarcado. Es un matriarcado, completamente de Mandan acuerdo. las abuelas, las madres, las hermanas, luego tu mujer y luego tus hijas. No estaría mal que las feministas indagaran en la historia de Agustina de Aragón. El nacionalista catalán, en cambio, se enfadaría mucho porque es catalana, pero ha pasado la historia como Agustina de Aragón. Agustina de Aragón, claro. Es que se llama, el apellido creo que se llama Zaragoza. De segundo apellido o así, creo. Pero vamos, no estoy muy seguro. Vamos al siguiente, Raquel. Siguiente cuadro de Augusto Ferrer Dalmau, Rocroi, Los Tercios. Este ya muy conocido. Pues eso, que es lo de siempre, el tema de los tercios, que ahora precisamente estamos estudiando hacer una exposición en Madrid para este año, si puede ser, que se titulará Picas y Arcabuces y Picas, donde voy a hacer una recopilación de toda mi obra dedicada a los tercios. Probablemente lo será este año. Va a ser una gran exposición sobre estos temas y expondremos el original de Recroa. No sé si consideras, Augusto, los tercios españoles como la infantería, la mejor de toda la historia militar. Pues, yo creo que sí. Poniéndolo en contexto, a ver, la más exitosa, ¿no? Tuvimos un poderío militar a lo de siglos. Éramos invencibles, o sea, no había nadie que nos pudiese vencer, incluso en la derrota como esta ganamos moralmente, entonces era inviable, éramos los number one, o sea, no nos ganaba nadie. Luego quizás vinieron las armas de fuego más evolucionadas y desde lejos cualquier arcabucero con un arma un poco con cañón enrollado ya podía eliminar a un veterano sin llegar al cuerpo a cuerpo. Las armas de fuego en las cortas distancias dejaron de existir, entonces ya quizás ahí perdimos un poco la hegemonía. Vamos a hacer una pausa. En 2 minutos seguimos con Augusto Ferrer Dalmau. No se pierdan esta interesante entrevista. En 1921 se produjo el desastre de Anual. El 22 de julio, es decir, hace 2 días. Este lunes era el aniversario. Pero en el día de ayer se produjo la gloriosa carga de caballería del regimiento de Alcántara. 1921. El desastre Anual, pues no vamos ahora a descubrirlo, lo que supuso aquello para la monarquía de Alfonso XIII, un verdadero desastre militar. Abdelkrim sometió a fuego a las tropas españolas que estaban en Marruecos, pero el regimiento de Alcántara protegió la huida, la retirada de la infantería que a duras penas trataba de volver a las posiciones españolas. Fue una desbandada y alguien tenía que poner orden y al regimiento de Alcántara le tocó cubrir la retirada muchas veces, muchas cargas en el río Igán hasta que quedó totalmente exhausta y aniquilada. Entonces ese fue el sacrificio, por esto hace pocos años se le consideró laureada colectiva porque fue el sacrificio por los demás. Un sacrificio. Un sacrificio. Algunos le llaman inmolación, pero me parece más... Fue una inmolación. Yo creo que ellos sabían dónde iban, sabían que no volverían, sabían que era el final, porque sabían que como estaban. Los caballos pueden cargar una vez, 2, 3, pero no 7 cargas. Y sin caballos en aquel paraje rodeado de lo que estaban, sabían lo que fue. Vamos a ver el cuadro de la carga del regimiento de Alcántara, uno de mis favoritos también. Tengo un amigo que lo tiene en el salón de su casa. Y tú también lo conoces. Sí, lo conozco. Y este cuadro sí me hizo gracia porque se pintó mucho antes de que se considerara laureada, pensando que algún día se concedería. Y entonces, pues es el momento en que están cargando pues una de las cargas en el río Igán, la subida, la rampa, pero vamos, cargaron trompetas, cargaron cocineros, cargaron todo el regimiento, del primero hasta el último. De los 600 y pico que componían el regimiento, creo que sobrevivieron varias decenas. Pocas decenas. 40, 50, no llegaron. Y muchos de ellos luego perecieron por las heridas. O sea, empezando por Primo de Rivera, que también murió allá. O sea, prácticamente quedó eliminado.
Vamos al siguiente cuadro, Raquel. Siguiente episodio de la historia de España. A ver si podemos verlo. Ahí está. El camino español. El camino de España. Camino español, es el famoso camino donde empezaban los tercios y hacían todo el recorrido hasta Flandes, donde se le llamaba así Camino Español porque paraban por muchos sitios y entonces con la población interactuaban y era un momento en que todas las tropas llegaban y volvían. O sea, incluso ahora se ha hecho un recorrido que se está poniendo de moda, que es hacer el Camino Español. Hay un recorrido ya trazado donde cada año se hace y va la gente. Y como fuese el Camino de Santiago, pues ahora se empieza a hacer el Camino Español. Y es muy bonito el recorrido. Sí, sí. Son los tercios, tiene cierto parecido a... Nada que ver porque esto es un... Están caminando, están marchando sin mayor novedad, pero me refería a cierto parecido al del milagro de Empel. Pasa que la otra escena es barro, heroicidad, después de haber ganado una batalla imposible. Es la misma época, de 1600 y pico, pues es la misma estética, pues no dejan de ser los mismos uniformes, los mismos cascos, las mismas picas. Entonces es la parte más gloriosa de nuestra historia, en realidad. Y por último, el cuadro que tenemos preparado para el final, el precio de la victoria, batalla de Bailén. Sí. Estamos en la invasión francesa de todo el territorio español. La batalla de Bailén, por cierto, la ganaron los españoles. La ganamos los españoles. El general Castaño fue a Murat. La primera derrota de Napoleón. De la Gran Armée, a campo abierto. Fuimos nosotros y a veces me gusta que la gente sepa que detrás de una gran victoria también hay esto. Claro, está la realidad de la guerra. O sea, la realidad de la guerra. Vamos a piñar a los muertos como a un soldado tienen que amputar la pierna en aquella época, que era lo más corriente. Entonces, que la victoria no era tan bonita, que había detrás un precio importante. Y eso también hay que reconocérselo a ellos, a los soldados y todo esto. Augusto, ¿qué le queda a usted por dibujar? ¿Qué episodio de la historia de España? Antes, fuera de micrófono, a mí que me gusta mucho todo el tema americanista, el paso español por el continente americano, la partida desde Palos de la Frontera de Cristóbal Colón, la Niña, la Pinta y la Santa María. Este no te lo pintaré, pero sí que te pintaré a Rodrigo de Triana, porque este le tengo muchas ganas y aparte tengo un encargo muy bonito de Rodrigo de Triana señalando América. Es todo un personaje. Avistando tierra. Sí, más que un chavalín joven y tal y cual. También ese aspecto que ya no eran solo tíos fornidos, sino un chavalín joven. Un marinero, pero un chaval joven y tal y cual, y señalando tierra, ese lo voy a hacer y más me hace mucha ilusión. Y ahora viene la época de Hernán Cortés. Ahora empezamos con el Cortés. O sea, el siguiente proyecto es pintar la entrada de Cortés en Tenochtitlán, que es un encargo de México para la Universidad de Filosofía. Augusto Ferrer Dalmau, muchísimas gracias. Nada, Javier, a ti. Nos marchamos a publicidad. Va a estar con nosotros José María Blanco Corredoira, abogado, analizando las últimas novedades del caso Villarejo. No se lo pierdan. Ya estamos de vuelta en la redacción abierta, 7:05 de la tarde, con el abogado José María Blanco Corredoira. Muy bienvenido, José María. Muchas gracias, buenas tardes. Vamos a abordar las últimas novedades sobre el asunto Villarejo, también sobre el caso Bankia, lo que la Fiscalía le pide a Rodrigo Rato, quien fuera presidente de esta entidad. Pero ahora vamos a ofrecerles la nota que ha emitido el despacho Durán y Durán Abogados, porque a lo largo de la mañana de hoy, a través de los medios, hemos leído distintas noticias. Dice este comunicado en torno al hecho de que la Fiscalía pide imputar al BBVA como persona jurídica en el caso Villarejo por los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción entre particulares por los servicios prestados por el comisario de policía jubilado José Manuel Villarejo. Producida finalmente la imputación del BBVA, esta se suma a las de las personas físicas de la entidad que actualmente ya se encuentran en situación de investigadas. El caso de Ángel Cano, consejero delegado del banco, o Julio Corrochano, ex jefe de seguridad de la entidad, Rafael Redondo, abogado y socio de Villarejo, Ignacio Pérez Caballero, director de red de banca comercial de BBVA, Javier Malagón Navas, exdirector general de finanzas, Antonio Béjar, ex responsable del área inmobiliaria, Ricardo Gómez Barredo, ex responsable de contabilidad y supervisión, Inés Díaz Ochagavía, ex jefa de seguridad tras la marcha de Corrochano, y Nazario Campo Campuzano, jefe de equipo del banco. Dice la nota de Durán y Durán Abogados que en lo que concierne a su cliente, Luis Pineda Salido, presidente de Ausbank, el 5 de julio de 2019,
Este despacho, el de Durán y Durán, interpuso la querella contra el BBVA y Francisco González, entre otros, precisamente por contar con indicios racionales de que la entidad financiera a lo largo de todos estos años ha pagado, ojo a esto, ha pagado los sobornos al comisario jubilado y su entorno policial, de forma que estos trabajaran para beneficio del banco y de sus directivos. José María Blanco Corredoira, escabroso asunto este, el de el BBVA y Villarejo. Efectivamente, lo hemos comentado en otras semanas que Villarejo da para la mejor novela del género de la picaresca del siglo XX y de comienzos del XXI. Yo lo que entiendo, de todas formas, es que aquí no hay tanto un soborno, un cohecho cometido por el BBVA como el pago de unos servicios determinados. Yo quiero llamar la atención, Javier, de que se está poniendo y se está difamando el buen nombre de don Francisco González, que ha sido un excelente ejecutivo, un excelente banquero, que tiene una trayectoria impresionante, personal y humana, y que ha dejado con todos los honores la presidencia del BBVA y que ahora, pues por oscuros intereses, se viene a mancillar su nombre. Yo tengo que decir que la mayor torpeza que ha podido cometer Francisco González es haber contratado precisamente los servicios de Villarejo. Villarejo, que ha cobrado del BBVA 7 millones de euros, como ha cobrado 7 millones de euros de la familia Pérez Maura. Es que este hombre es de oro, es un galáctico, Villarejo. Lo sorprendente es que en las luchas intestinas de poder, cuando en tiempos de Zapatero y del ministro Sebastián se quiso cometer el asalto al BBVA a través de Rivero y de Sacir Vallehermoso, pues precisamente, como sucede en muchísimas empresas, en estas grandes empresas, las luchas de poder, con pequeños porcentajes, con pequeños paquetes, mejor dicho, pequeños porcentajes, se puede arrebatar el control del Consejo de Administración, pues se contratan servicios de seguridad, de detectives, pues para estas luchas personales, para prevalecer ante la Junta de Accionistas. Pero no está justificada la alarma social que se quiere levantar con este tema, con el verdadero trasfondo. Es decir, que Zapatero y Sebastián querían impulsar una OPA y querían asaltar el banco de BBVA, y parece ser que el equipo de González no está, por lo que veo, entre los imputados, pretendió hacerse valer mediante unas escuchas o unos seguimientos a una serie de personas. Y bueno, la parte de Luis Pineda tenemos que recordar que es el presidente de Ausbank, que ha estado bastante tiempo en la cárcel por el supuesto la extorsión que ha estado cometiendo contra diferentes bancos, es decir, haciéndose valer como defensor del usuario de banca y cobrando unas cantidades importantes de los bancos con tal de no revelar determinadas informaciones. José María, para acabar con este caso de Villarejo y la petición de anticorrupción de imputar al banco como persona jurídica, ¿cómo crees que va a acabar esta historia? ¿Va a quedar en nada? Bueno, pues Javier, mi pronóstico es que el tema del BBVA no va a quedar en nada. Ese es mi pronóstico. ¿Va a quedar en nada? En nada. Eso es. Tenemos casos tan bochornosos, tan groseros de corrupción, que tenemos que comentar, y ahora comentaremos uno de ellos, que esto no tiene apenas relevancia en comparación con las otras tramas que se están investigando. Vamos a hablar ahora de la petición del fiscal, el aumento de la condena a Rodrigo Rato. La Fiscalía Anticorrupción ha elevado la pena de prisión a Rodrigo Rato, solicitada por estafar presuntamente a los inversores que apoyaron la salida a bolsa de Bankia tras la fusión de 7 cajas de ahorro: Caja Madrid, Bancaja, Caja de Canarias, Caixa Layetana, Caja La Rioja, Caja Ávila y Caja Segovia. La fiscal Carmen Launa ha modificado su acusación y ha pedido 8 años y medio de cárcel
para el que fuera presidente del grupo Bankia y vicepresidente del gobierno con José María Aznar, tal y como advirtió en la primera sesión de este juicio el pasado 26 de noviembre. La representante del Ministerio Público considera que Rato no solo cometió un delito de estafa de inversores, por el que había pedido 5 años de cárcel, sino que también hay hechos que permiten atribuirle un presunto delito de falsedad de cuentas. Rato fue plenamente consciente de la inconsistencia del proyecto de Bankia y su debilidad financiera, dice la Fiscalía. Es más, el que fuera presidente del banco entre el año 2010 y 2012 y director gerente del Fondo Monetario Internacional entre 2004 y 2007, permitió la salida a bolsa a sabiendas de que los inversores estaban recibiendo una información incompleta e inveraz que ocultaba la situación crítica de Bankia, incluso sabiendo que el precio de la oferta pública de suscripción de acciones dañaba inexorablemente a BFA y el futuro del banco cotizado. José María, caso escabroso el de Bankia. Caso Bankia. Este es un verdadero caso, Javier. Esta es el escándalo y la estafa más grande que ha habido en España en toda la historia. Así de claro, en toda la historia. Es decir, estamos hablando de un agujero patrimonial de 24.000 millones de euros, que son 4 billones con B de pesetas. Es el escándalo y el fraude el de mayor entidad de la historia de España, con claridad, para entendernos. Y a mí me gustaría, para que nuestros espectadores cogieran la verdadera dimensión y supieran valorar la gravedad y la importancia de unos y otros asuntos, que entendieran que cuando se juzgó el asunto de las tarjetas black, de las tarjetas oscuras, había varias irregularidades, algunas de ellas meramente administrativas, pues que no se habían contabilizado esos dineros que habían dispuesto a través de las tarjetas en las declaraciones de renta, y que eso con una complementaria y con una sanción y un recargo se solucionaba. No era lo mismo algunos que habían dispuesto razonablemente de las tarjetas que les habían entregado, tarjetas de representación, como miembros de la Asamblea de Caja Madrid, y otros que directamente, como uno de Comisiones Obreras, que retiró hasta 60 y pico millones de pesetas, 360 y pico mil euros. ¡Qué maravilla! En 400 disposiciones. Sin ningún problema, claro, ¿no? Pero el tema de las tarjetas black se ha instruido, es decir, se ha investigado en los tribunales, y se ha instruido con mucha celeridad y con mucha facilidad, por una razón muy sencilla, porque lo entiende todo el mundo, porque no hacen falta periciales, porque es una cosa sencilla de entender. Unos señores han dispuesto de unas tarjetas y de forma ilícita, y ya es discutible si es un ilícito penal, si es un ilícito administrativo. Desde mi punto de vista, en la mayoría de los casos era como mucho un ilícito administrativo. Pero aquí estamos ante otro escándalo de otra cuantía y de otra gravedad completamente distinto. Estamos hablando de una estafa contra los inversores. Inversores que por miles y miles de inversores que confiaron hasta 3.000 millones de euros en la suscripción que se hizo en la salida a bolsa de julio de 2011. Pero es que, además de esto, hay un agujero patrimonial de 24.000 millones de euros. Al mismo tiempo, y es muy importante recalcar las fechas y los hechos, nos encontramos con que el señor Rato fue elegido presidente de Bankia, desbancando a otro rutilante candidato, don Ignacio González, que era la apuesta de Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre pasará a la historia por no saber elegir bien a sus colaboradores, Granados y González. Ha estado mal rodeada, sí. Y desbancó a Ignacio González y consiguió ser presidente de Caja Madrid. Eso ocurría en enero de 2010 y tan pronto como, pues, 2 años después, en mayo de 2012, se descubre este agujero y el Estado tiene que nacionalizar, porque había millones de impositores, de depositantes de Bankia, y tuvo que socorrer a todos estos millones, porque esto era una cosa, era un problema de una entidad
sistémica, que se dice ahora. ¿Sistémico qué quiere decir? Pues que si llega un primo tuyo a tu casa y te dice que no tiene dónde quedarse a dormir, pues tú le dices que se busque la vida. Pero si es tu hijo no le puede decir que se busque la vida. Es un problema sistémico. Se trataba de que descabalaba de tal manera las cuentas del Estado que el Estado tenía que socorrer necesariamente a Bankia. Bankia es la primera atrocidad de Bankia, y como ya lo comentamos un día, y yo no se lo perdono ni a Rato, ni a Rajoy, ni al Cristo que lo fundó, es que la Caja de Ahorros y Montepiedad de Madrid tiene dos momentos. Uno, cuando el padre Piquer, en 1702, el 3 de diciembre, funda el Monte de Piedad, con un carácter absolutamente benéfico, en el que los pobres madrileños... Esa iba a ser la cuestión, una de las cuestiones que tenía preparada José María. Bien. ¿Cómo las cajas de ahorros pasan de convertirse habían sido diseñadas, habías nombrado al padre Piquer, como elementos para ayudar a los pobres, para atender al pueblo y sus necesidades, en el momento en que los políticos ponen sus zarpas y empiezan a controlar, a manejar las cajas de ahorro, se convierten se desnaturalizan. En empresas prácticamente al servicio se desnaturalizan de los partidos políticos. Claro, porque hasta casi los años 70, una caja de ahorros no podía salirse ni de sus funciones, ni de su objeto social, ni de su delimitación territorial, ni de su provincia. Aquí uno de los grandes fraudes y trampas en las que ha caído todo el mundo, y no he escuchado a nadie que lo denuncie, Javier, es la obra social. Aquí, bajo la explicación y la coartada de la obra social, se han desviado completamente de sus fines y han dado cobertura y han dado empleo y se ha convertido en una agencia de colocación y de propaganda, cuando la verdadera obra social consistía en dar préstamo, en prestar el dinero a un bajísimo interés o incluso sin interés, porque en el primer momento, cuando nace como Monte de Piedad con el padre Piquer, resulta que, y además no se habían olvidado completamente de ello, porque cuando fundan Bankia respetan, es decir, para profanar Caja de Madrid, utilizan la misma fecha del 3 de diciembre. El padre Piquer pensaba que los pobres podían enajenar sus prendas y sus alhajas, depositarlas, dejarlas en prenda y a cambio recibir un dinero que, conforme lo pudieran devolver, recuperaban sus prendas mobiliarias. Hay otro momento importante, que es unos 130 años después, cuando un liberal, el marqués viudo de Pontejos, funda la Caja de Madrid, que se fusiona con el Monte de Piedad, donde ya ya se puede cobrar algunos intereses y por lo tanto ya no dependía solamente de la caridad de aquellos madrileños que prestaban dinero al Monte de Piedad o le donaban dinero para los gastos de administración. Bueno, pues toda esta obra de la que los españoles teníamos que estar orgullosos no se podía haber desmantelado de ninguna manera, como la Iglesia Católica no puede vender mañana la Catedral de Santiago, como tampoco Boris Johnson, el nuevo primer ministro británico, puede decidir, aunque tenga las facultades legales para hacerlo, no puede llevarse la sede del Premier fuera de Downing Street. Es una aberración, va contra la tradición, contra la lógica, contra el buen gusto, y esto es el primer crimen, entiéndanme, contra el buen gusto, la primera horterada de Rodrigo Rato, de un hombre tan soberbio como Rodrigo Rato. Pero es que luego llega la segunda, y es que, como bien has dicho, Javier, son 7 cajas de ahorros muy importantes, como Caja Canarias, como Bancaja, etcétera. Caja Layetana, La Rioja, Caja Ávila, Caja Segovia, etcétera. Todas estas forman un conglomerado, cada uno con sus cantidades, y resulta que presentan las cuentas. El Consejo de Administración, que preside Rodrigo Rato, formula las cuentas, como tiene obligación de hacer antes de marzo de cada año. Tienen que formular las cuentas que luego serán presentadas para su aprobación en la Junta de Accionistas. La presentan con beneficios de 300 y pico millones de euros. Curiosamente, cuando 2 meses después se descubre el desfalco, el agujero,
tiene que dimitir forzosamente Rodrigo Rato. El nuevo Consejo de Administración con Gorigolzarri reformula las cuentas porque han de ser sometidas a la aprobación de la Junta y ponen de manifiesto que en el año 2011, en vez de haberse ganado 300 millones de euros, se habían perdido 3.000 millones de euros. O sea, estamos ante un escándalo de unas proporciones y la opinión pública está pendiente nada más de si la Montero, que si la Carmen Calvo, personas que no tienen ninguna relevancia intelectual ni de ningún tipo. Doña Carmen Calvo. Y no estamos hablando... ¿Vas a poner en duda, José María, la altura moral, intelectual y filosófica de doña Carmen Calvo? De todos los cuadros que nos gobiernan ahora mismo. Entonces, antes has dicho, a propósito del BVA, el caso Villarejo, que eso va a quedar en nada, pero el caso Rato, el caso Bankia, es que la fiscal dice que el señor Rato fue plenamente consciente de la inconsistencia del proyecto de Bankia y de su debilidad financiera. 8 años y medio pide para Rato. Entendemos que tiene muy negro Rato. Sí, lo tiene muy negro. Rato se ha justificado de una forma muy burda, en lo poco que ha trascendido a los medios, que ha sido con esa justificación de que estaba presionado por el Banco de España y por el gobierno, etcétera, que era una operación política, lo que fuera. Evidentemente pensaban que captar el dinero en la bolsa, 3.000 millones de euros que captaron, pues les venía muy bien, pero luego fueron pidiendo dinero al Estado hasta que llegó el momento que habían dispuesto de 23.500 millones de euros. Para que se hagan una idea, es un importe superior al primer rescate de Grecia. Esto obligó luego a que España tuviera también que pedir dinero a Europa. Es un desfalco, yo me atrevo a decir un desfalco, porque ¿cómo es posible que se presenten unas cuentas saneadas para que la Comisión del Mercado de Valores apruebe su folleto informativo y se presenten ante los accionistas como una sociedad que vale algo y que tan solo de la salida a bolsa, que es en julio de 2011, en un año haya un agujero de 24.000 millones de euros? Evidentemente está también imputado en cuanto a responsabilidad civil de la auditora Deloitte y también uno de sus directivos, pero me parecen pocos directivos los que están imputados, porque aquí tiene que haber muchos responsables. Deloitte dice que permanentemente se le retrasaban o se le negaban informaciones. Se preguntarán nuestros espectadores, ¿dónde está la trampa? Bueno, la trampa básicamente está en que se maquilló la contabilidad, se disfrazaron los activos, se simuló que todo aquel dinero inmenso que se había prestado a promotoras para desarrollos urbanísticos por toda España, que eso valía algo, que eran préstamos que se podían cobrar y que los activos que lo garantizaban valían algo, o que valían mucho, y luego se demostró que no valían nada, Javier. José María Blanco Corredoira, abogado, muchísimas gracias por estar con nosotros, por arrojar algo de luz, o mucha luz. Espero algún día poder escribir la novela, en la parte que tengo de escritor, la novela precisamente de la picaresca del principio de siglo, donde se puede encuadrar toda esta trama. Pues deseando leerla, José María. Bueno, así que ponte a ello. Nos vamos a publicidad. Roberto Hernández Granda está ya calentando, está preparado para salir al campo. Nos trae las últimas novedades acerca de la reunión que han mantenido esta mañana Pablo Echenique de Podemos con Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno en funciones. La política favorito del señor Blanco Corredoira. La detesto. Vamos a hablar si ha habido avances en esa negociación, si mañana Podemos va a votar que sí, si va a facilitar la investidura de Pedro Sánchez. No se lo pierda. El pasado 18 de julio se ha procedido a la apertura al tráfico de 28 kilómetros de la autovía M11 construida por dragados entre las poblaciones de Gorey y Enniscorthy en Irlanda, dando con ello inicio a su explotación. El contrato de concesión, suscrito en octubre de 2015 entre Transport Infrastructure Ireland y un consorcio participado por Iridium Concesiones de Infraestructuras, tiene un plazo de operación de 25 años y comprende la redacción del proyecto, financiación, construcción, conservación y explotación parcial de la nueva infraestructura de distintos tramos de la M11, N80 y la N30. El tramo de carretera nacional N30 será entregada a las autoridades locales para su conservación y explotación con una apertura anticipada de 4 meses. Los trabajos ejecutados
por una UTE participada por Dragados ha requerido una inversión de 282 millones de euros y una duración de 45 meses. La concesionaria estructuró la financiación mediante un crédito del Banco Europeo de Inversiones y una colocación privada de bonos. Los trabajos de construcción en los 42 kilómetros de nuevo trazado y 7 nuevos enlaces han supuesto 6 millones de metros cúbicos de movimiento de tierras y la construcción de 98 estructuras entre puentes, pasos inferiores y obras de drenaje, entre los que destaca el puente sobre el río Slaney de 158 metros de longitud, con vano central de 70 metros, cuyas vigas metálicas, con peso de más de 1.000 toneladas de acero, han sido fabricadas en España. Estamos ya de nuevo con el periodista Roberto Hernández Granda. Muy bienvenido, Roberto. Hola, Javier, gracias. Esta mañana se han reunido Pablo Echenique, de Podemos, y Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, Partido Socialista. Qué reunión, ¿eh? Han avanzado porque minutos antes de comenzar este espacio informativo, la redacción abierta, habíamos escuchado en la radio, habían filtrado distintas fuentes del Partido Socialista que era probable que se retomaran las conversaciones a lo largo de la tarde. No tenemos constancia de que esto haya sido así. Dicen que tal vez las han retomado telefónicamente, pero que está la negociación encallada, que no hay avances en ese sentido. De todas formas, hasta mañana jueves no lo vamos a saber realmente qué es lo que se coció. Pero sí que esa reunión entre Echenique y Carmen Calvo, yo hubiera pagado porque hubiera una cámara oculta, escondida, para verlo, porque realmente, como dijo el anterior invitado José María Blanco, es personas de muy poca relevancia intelectual. Pero eso se podría proyectar en todo lo que hemos visto estos días en el Congreso. O sea, realmente las negociaciones se están haciendo de puertas para adentro, es decir, en el Congreso hay un teatro, pero las negociaciones se están haciendo en los despachos y vía telefónica, y ahí es donde es de verdad. Por lo tanto, lo que hacen en los discursos es escenificar, además con esta fascinante desvergüenza que tiene Pedro Sánchez para poder decir una cosa y la contraria. Yo creo que además la hemeroteca le va a hacer mucho especial daño a Pedro Sánchez, porque tenemos los vídeos esos del populismo. Pactar con Podemos es llevarnos a la Venezuela de Chávez, el populismo lleva a la miseria y todo eso, y ahora son sus socios prioritarios, pero sabemos que es una persona desacomplejada en ese sentido. Y lo que veo es que sí, en la breve historia, o sea, con uno de los resultados más bajos en la breve historia populista de Podemos, en su historia, que con 42 diputados, bueno, ellos exigían 5 ministerios, la vicepresidencia, o sea, tenían unas ambiciones bastante fuertes para un grupo que tiene 42 diputados, o sea, que se han venido arriba de una manera. Y bueno, Pablo Iglesias es un hueso duro de roer, no va a soltar fácilmente, y bueno, se le va a poner las cosas complicadas a Pedro Sánchez, que yo creo que está deseando irse a Doñana, coger el Falco e incluso esperar hasta noviembre. Ya veremos qué es lo que... Bueno, ya digo que hasta mañana no vamos a saber el resultado de estos exámenes. Contra todo pronóstico, porque partía de una posición de desventaja evidente. Podemos, Pablo Iglesias, 42 diputados, Pedro Sánchez, Partido Socialista, 123. La sartén por el mango la tiene y la tenía Pedro Sánchez, pero hay que reconocerle que esta semana el señor Iglesias ha estado muy hábil, ha estado muy duro. No le va a dar el apoyo de manera gratuita. Tiene que entrar en el gobierno Podemos como sea. Estaban pidiendo la vicepresidencia para Irene Montero. La semana pasada, recordamos, Roberto, es un disparate en toda regla, que la coartada que usó el señor Pedro Sánchez fue la de el escollo, el problema es Pablo Iglesias. Iglesias recogió el guante y 24 horas después dijo: si yo soy el problema, que no se preocupe nadie, que yo doy un paso al lado, ponemos a Irene Montero y mañana tenemos gobierno. Pero el Partido Socialista en realidad no quiere a nadie de Podemos, ni a Iglesias, ni a Montero, ni a Echenique, ni independientes como Carmena. A nadie, y cuando digo a nadie es a nadie, pero esta semana ha estado muy bien Iglesias, y estuvo muy bien lo tenía en el Congreso, además. Sin mí no vas a ser presidente, sin nosotros, bueno, o nosotras, o como quiera decirlo. Pero bueno, tiene razón, le está dando mucho juego a sus 42 diputados, pero bueno, lo de no es que no quiera a nadie de Podemos en un ministerio, es que realmente es entendible, porque por mucha gente poco capacitada que haya en el PSOE, realmente si hacemos una lista uno por uno, personalmente, de los que hay en Podemos, pues que aquí no se salva nadie.
¿A quién pondrías al frente de una cartera ministerial? Si ya duele incluso ver a Pisarello ahí sentado en el Congreso, pues lo que sería un Echenique o una nulidad como Irene Montero en una vicepresidencia, o sea, es un panorama, la verdad, apocalíptico. Sí, y desolador desde el punto de vista político, intelectual, cultural, todo. Vamos a ver a una de esas mentes brillantes que tiene el Partido Socialista, de las muchas que tiene. Una de ellas es Susana Díaz, que tardó solamente 9-10 años en terminar la carrera de Derecho. El único oficio que se le conoce a la señora Díaz es haberse sacado el carnet del PSOE con 18 años y haber ido escalando poquito a poco en el PSOE andaluz, esa grandísima empresa llamada PSOE andaluz, hasta convertirse en presidenta de Andalucía. Ahora está en la oposición, después de lo que sucedió el pasado 2 de diciembre, PP, Ciudadanos y Vox sumaban los escaños suficientes para echar al PSOE después de casi 40 años en el poder. Esta mañana Susana Díaz en Televisión Española reclamaba un gobierno monocolor del PSOE. El presidente del gobierno tiene que ser el presidente de todo el gobierno. No puede haber dos gobiernos en uno, no puede haber un cogobierno, sino un único gobierno que ponga los intereses de España por encima de todo. Y donde más aporta, en este caso, la fuerza política de Unidas Podemos en la parte social, que es donde creo que estarán en estos momentos buscando ese encaje y ese marco de colaboración. Pero siempre insisto, con un único presidente, un único gobierno y todos los ministros y ministras en ese trabajo de poner los intereses del país y de los españoles por encima de todo. Hay que recordar que es íntima enemiga del señor Sánchez. Sí, claro. Esto no lo vamos a olvidar ahora. No se pueden ni ver, pero me maravilla con qué desvergüenza los políticos siguen apareciendo públicamente, a pesar de que ella ha sido una alumna aventajada de los Chávez, de Griñán, de todo lo que sabemos que ocurrió en Andalucía, los cursos de formación, el dinero de los ERES, el dinero público dilapidado en cocaína y en casas de lenocinio. Pero aún así, eso, pues los medios no están ahondando demasiado en ello, se sabe, pero bueno, no se da tanta repercusión como otros asuntos, y ahí está Susana Díaz todavía dando lecciones de cómo tiene que ser el gobierno. Roberto, el señor Pedro Sánchez, no lo olvidemos, llegó al gobierno gracias a la moción de censura que prosperó, que él lideró, presentó contra Mariano Rajoy con el argumento de la sentencia de Gürtel. PP es un partido corrupto, por tanto, Mariano Rajoy, usted se tiene que marchar. Apoyaron a Sánchez, Podemos, Esquerra, Junts per Catalunya, Bildu, PNV, puñalada traperísima, la que se llevó Mariano Rajoy Brey, socio preferente del Partido Popular. Eso pasa por fiarse de los nacionalistas. Las cosas pasan luego, efectivamente. Luego va casado en plena campaña electoral al País Vasco y hace una distinción, lógicamente con toda la intención del mundo, entre nacionalistas e independentistas. Es decir, PNV son solo nacionalistas, son los nuestros, son buenos chicos en el fondo, puñalada trapera a Rajoy y propiciaron el gobierno de Sánchez. A lo que voy, Pedro Sánchez echó a Rajoy por la corrupción, pero ¿qué va a suceder, Roberto, si tenemos la sentencia condenatoria al PSOE por el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía? ¿Se va a ir Sánchez? No, algo sacará para amarrarse bien a su... Es el hombre del manual de resistencia, es un hombre que ha sabido lidiar contra todo tipo, o sea, contra viento y marea, y con casi todo el aparato del partido, de los pesos pesados del partido, en contra. En ese sentido, Sánchez es un superviviente. En un accidente aéreo podría ser perfectamente el único superviviente. Manual de resistencia, ¿no? Sí, pero claro, ya no solamente la sentencia de la Gürtel, de los ERES, lo que interesa, lo que preocupa, también la sentencia del juicio del 1 de octubre. Si va a formar gobierno con corruptos como Esquerra Republicana y golpistas, ¿no? O con los chavistas de Podemos. No olvidemos que al final, por mucho que se diga la nueva política, estos son más viejos que la orilla del río. Me refiero, es el típico comunismo, que además es un comunismo feo porque es totalitario, es censor. Estamos viendo que enseguida exigen unos mantras, unas prohibiciones. No nos gusta lo que dices, entonces no queremos que vayas. O sea, todas las mujeres merecen respeto. Bueno, todas no, bonita. O sea, estamos viendo la parte más fea del socialcomunismo también estos días. Laura Borràs, de Junts per Catalunya, el partido del señor Quim Torra, presidente de la Generalidad de Cataluña. Ayer votaban que no a Sánchez en el Congreso de los Diputados, y no parece
que vayan a cambiar de postura mañana. Vamos a escucharla. Fem que l'assumpció de responsabilitats l'assumeixi a qui li correspon, no? Perquè, clar, qui està en disposició d'intentar fer govern és, llegint els resultats electorals, el PSOE i el senyor Pedro Sánchez. No ho veu que ha de parlar, que no ho veu que ha de buscar unes aliances que necessita per poder ser president? O és que hem de venir aquí i dir, pues mira, és la legislatura L'Oreal, perquè jo lo valgo. Home, doncs no esperi que tothom vagi a buscar-lo com a mal menor. La broma esta de la legislatura L'Oreal porque yo lo valgo, viendo el nivel me parece de tuitero, ¿no? Más que de político. Sí, es que al final, viendo el nivel de los políticos, te das cuenta del nivel de los votantes. Muchas veces va relacionado una cosa con la letra. De hecho, el asistir, nosotros que lo tenemos que hacer por obligación y porque tenemos que estar informados, el asistir durante una hora o más, un par de horas, a una sesión de investidura de seguido, yo creo que es el argumento definitivo a favor de los que defienden la abstención. O sea, el ver la clase política que tenemos haría, si todo el mundo lo viera, haría que subiera la abstención una barbaridad. Ya no es tanto lo Junts per Catalunya, al final Bildu va a votar lo mismo que Esquerra Republicana. Si Bildu se abstiene, Esquerra Republicana se va a abstener. O sea, cuando se habla de gobierno progresista, a mí no se me ocurre nada menos progresista que los señores de Bildu o los señores de Esquerra Republicana, que son totalmente supremacistas y que van contra el Estado de Derecho. Progreso es defender un Estado, una nación de libres e iguales, donde todos tengan los mismos derechos, no donde unos tengan unos privilegios por encima de otros. Por lo tanto, ¿de qué gobierno progresista habla este señor si se va a unir con toda esta patulea? Ayer asistíamos a esa votación de investidura. Sánchez no era elegido presidente del gobierno, no llegaba a la mayoría absoluta. Ayer eran necesarios 176, al menos 176 votos afirmativos. No los tuvo el señor Sánchez, tan solo 124, los 123 de su grupo parlamentario, PSOE, y los señores del Partido Regionalista Cántabro, el único diputado, ahí lo están viendo, que tiene el partido de Revilla en la Cámara Baja. En el no estaba el PP, estaba Ciudadanos, estaba Vox, estaba Junts per Catalunya, la abstención estaba Podemos y estaba Bildu. Estaban los señores de Bildu. Bueno, mientras se desarrollaban los distintos discursos, el señor Quintorra, que lógicamente no estaba en el Congreso de los Diputados, amenazaba a través de las redes sociales con lo siguiente. Vamos a verlo. Lo vi, sí. Lo volveremos. Por alusiones, lo volveremos a hacer. Yo creo que es bastante claro a lo que se está refiriendo, Roberto. ¿Que van a volver a huir de la justicia en el maletero de un coche? ¿O por las alcantarillas? No, sí, ya sé que se refiere al golpe de Estado, pero vamos, es alguien con toda esa sobriedad del inconsciente, soberbia del inconsciente, quiero decir, que teniendo a gente del partido en la cárcel y otros huidos, y teniendo a la sociedad catalana totalmente dividida, este señor está irresponsable, este auténtico energúmeno, está diciendo que volvería a dar un golpe de Estado. Bueno, es un pulso al Estado, sabiendo que el Estado, los socios preferentes del actual gobierno, o del gobierno en funciones, son los que dicen que existen presos políticos. Entonces dice, pues para adelante, si nos consideran presos políticos los que van a formar gobierno, pues vamos a seguir vendiendo el papel de víctimas, o sea, el papel de lo volveremos a hacer porque además tenemos derecho, porque tenemos el derecho a autodeterminación y todas esas, esas mentiras que dicen. Claro, y aparte Torra, yo creo que es uno de los personajes que, visto unos años hacia adelante, cuando se contemplen estos años, como uno de los personajes políticos más esperpénticos que hemos podido ver, que hasta llegar a la comicidad, si no fuera porque están poniendo en jaque al Estado de Derecho, pero bueno. Estoy apreciando una diferencia muy clara en la estrategia de Esquerra Republicana y de Junts per Catalunya, solo dos partidos catalanes que perpetraron el golpe del 1 de octubre. Ahí tenemos a Junqueras en prisión preventiva, de Esquerra Republicana, era el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña. El señor Puigdemont, que era el presidente, está fugado, pero Junts per Catalunya y Esquerra fueron de la mano. La antigua convergencia y los señores de la izquierda radical, que tienen un pasado durante la Segunda República y la Guerra Civil con las manos manchadas de sangre. El señor Rufián... Golpista. Y golpista, además, el 34. El señor Rufián no se conoce la historia de su partido, se va a conocer la historia de España, Rufián. En fin. Conocerá los bares de Madrid, como muchos. Como muchos, los de Malasaña, que creo que le tratan por allí muy bien. Es que Republicana está en una posición mucho más realista, Roberto. Es decir, vamos a mirar a corto plazo. En septiembre o en octubre vamos a tener la sentencia del Supremo,
gloria y larga vida a Manuel Marchena, por cierto. Esa sentencia que casi seguro va a ser condenatoria. Sí, bueno. Para los señores que están acusados. Lo que está por dilucidir es cuántos años, pero que es condenatoria yo creo que nadie lo duda. Lo probable es que ese escenario político en Cataluña pues vuelvan a agitar el ANC, Òmnium Cultural, Esquerra, Junts per Catalunya sobre todo. Esquerra está en vamos a apoyar a Sánchez, vamos a tratar de darle cariño y que cuando sea investido presidente pueda indultar a los condenados. Sí, aunque sea bajo mano. Están en eso. Junts per Catalunya, sí. En cambio, está diciendo, no, yo quiero referéndum. Si no me promete referéndum, no voy a apoyar al PSOE. Es que yo creo que le urge más a Junts per Catalunya el referéndum porque tienen el antiguo partido de Artur Mas, de Jordi Pujol, que son los más interesados en tener una hacienda propia y escapar de la justicia española, evidentemente. Entonces, bueno, Esquerra Republicana tiene a Junqueras en la cárcel, pero les viene bien vender ese papel de mártir. Lo que no puede hacer el Estado, y sobre todo un Estado moderno, un Estado de Derecho, es ceder a las presiones de la calle, decir, no, es que, claro, según se acerca la sentencia van a salir a la calle, va a haber disturbios, pues bueno, para eso tiene el Estado la fuerza en su poder para aplacar cualquier tipo de conato de revuelta o lo que sea. O sea, no hay que decir el miedo de es que estos la van a liar, da igual, el Estado de Derecho tiene que prevalecer, la sentencia del tribunal tiene que ser respetada y a partir de ahí ya nos apañaremos con ellos. El problema es que desde el gobierno central no se es firme, entonces de ahí viene el miedo de decir, a ver qué hace Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez es capaz de dejarlos en la calle o de mandarlos a Cataluña, que ahí es casi como dejarlos en la calle. El debate sobre la utilización de la fuerza ya fue muy recurrente durante aquellas semanas de septiembre y octubre del año 2017. No, esto hay que arreglarlo con diálogo, cuando las calles la había monopolizado, las habían tomado los separatistas. Habían echado no un pulso al Estado de Derecho y a la democracia española, han pegado un golpe encima de la mesa, un golpe contra la unidad de España, un golpe contra la soberanía nacional, un golpe contra la democracia. Habían hecho todas estas cosas el 1 de octubre y el día 27 con esa declaración unilateral de independencia y el papel era, ¿qué hace el gobierno? Pues había efectivamente que aplicar el 155, se hizo tarde pero se hizo, y enviar allí a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, antidisturbios de la Guardia Civil y antidisturbios de la Policía Nacional. Sí, pero los envió un poco abandonados a su suerte también. Eso por supuesto, y el dispositivo, y efectivamente todo eso es muy criticable, la actuación de Rajoy y del señor Zoido durante aquellas semanas en Cataluña, aquellos meses, pero a lo que iba es cuando el Estado dice, aquí estoy yo, claro, y muestra músculo y muestra la fuerza, el monopolio de la violencia lo tiene el Estado, esto no se le tiene que olvidar a nadie. Yo creo que, a pesar de, imagina, pongamos en el escenario de que en septiembre, en octubre tengamos esa condena del Supremo dura, los máximos años de prisión para Junqueras y compañía. Sí. Que el separatismo va a salir a la calle, yo creo que lo damos por descontado, pero... Claro, pero hay que anticiparse a ello. Sin duda, pero saberlo a lo que voy, estar Roberto, preparado, sí. ¿Tú crees que va a suscitar el entusiasmo y la adhesión popular que vimos el 1 de octubre, o el propio 26, 27, cuando esa declaración unilateral, los exteriores del Parlamento catalán estaban rodeados por los partidarios del lazo amarillo? Es que están moviendo los hilos de mucho descerebrado, es decir, las juventudes de Esquerra, los de Arran, los de la ANC, tienen una masa ahí de violentos y de posibles disturbios que es peligrosa. Lo hemos visto en cortes de autopistas, de carreteras, en agresiones a mujeres, a padres con hijos y con hijas. Entonces, es peligroso, pero como bien has dicho, el Estado tiene el monopolio de la violencia y sobre todo tiene la Constitución en la mano. Incluso sería casi justificable o entendible que el Ejército, cuya idea es velar por el orden, la unidad territorial española, si eso se ve en entredicho, pues es que no estamos hablando de ningún delirio ni de ninguna locura, estamos hablando de actuar con la Constitución en la mano, no nada más. Yo digo que si el Estado muestra que tiene el poder, que tiene el monopolio de la violencia, que está la Guardia Civil para algo, que está la Policía Nacional para algo, después de todos esos meses en los que ellos han estado anímicamente más bajo, después de ahora sí tenemos en otoño la sentencia del Supremo y el Estado vuelve a estar allí y hay un discurso firme, el problema es quién va a estar al frente del gobierno. El Estado está muy bien, pero ¿quién va a estar en el gobierno mandando Pedro Sánchez, en las fuerzas del Estado? El señor Pedro Sánchez. Laura Borràs, por cierto, en el Congreso ayer decía, tenemos 155 motivos para no apoyar al PSOE. Está bastante claro, ¿no? El PSOE, sí, igual que Ciudadanos, apoyaron al PP, aunque hay que recordar que Ciudadanos y PSOE en un primer momento no quisieron que Rajoy
aplicase el 155 de la Constitución. ¿Dirías que Sánchez es un hombre de palabra? No. Vamos a ver qué es lo que decía en 2014 sobre Podemos. ¿Pactaría el PSOE con Podemos? No. Luego vamos al desarrollo. Que ni antes ni después el Partido Socialista va a pactar con el populismo. O sea, no. No pactará con el populismo. El final del populismo es la Venezuela de Chávez. La pobreza, las cartillas de racionamiento, la falta de democracia. No le falta. Así que Podemos es la Venezuela de Chávez y las cartillas de racionamiento. El problema es que razón no le falta, pero es que eso que dijo en el 2014 no era Pedro Sánchez presidente del gobierno, era Pedro Sánchez de entonces el PSOE. O sea, ahí es cuando digo que la hemeroteca le iba a hacer mucho daño a Pedro Sánchez. Acababa de salir elegido como secretario general del PSOE. Claro, pero él no se imaginaba en una hipotética necesidad de necesitar de los diputados y los escaños de Podemos para llegar a un hipotético gobierno con él como presidente. Entonces, claro, al final la política siempre se ha dicho que hace extraños compañeros de cama y uno se tiene que tragar sus palabras, desdecirse y bueno, hoy en día con todos los medios a nuestro alcance de vídeos, de tweets, de declaraciones, es más difícil que escapar de un renuncio así, pero bueno, con la poca vergüenza que tiene le dará igual. López Miras en Murcia. Hoy ha pronunciado un discurso, lo vamos a escuchar enseguida, de investidura. El viernes, en 48 horas, vamos a asistir a la segunda votación en esta región. Recordemos, gobierno de PP con Ciudadanos. Vox en primera instancia votó que no, porque no se atendían algunos de los puntos de su programa. Ni siquiera Ciudadanos se sentaba en la mesa, no quería firmar ningún documento en el que estuviese también Vox. Esto finalmente se arregló. Y fíjense lo que ha dicho López Miras, el candidato del PP, el que se va a convertir el viernes con absoluta seguridad en presidente de Murcia, sobre algunas de las medidas más polémicas para la izquierda a propósito de la violencia intrafamiliar, que es el término que usa Vox. No usa violencia de género, usa violencia intrafamiliar. Pues de esta manera asume el PP una de las medidas estrella de Vox y de esta manera López Miras defiende lo siguiente. Quiero resaltar otro punto del acuerdo alcanzado con Vox que ha sido objeto de críticas injustas. Por supuesto que debemos desarrollar programas de prevención de la violencia intrafamiliar. La violencia de género es inadmisible y tenemos que luchar contra ella con todas nuestras fuerzas. No vamos a dar ni un paso atrás en esta lucha, pero con el mismo empeño debemos luchar por defender a los niños, a los ancianos y a las personas más débiles contra otras formas de violencia que se producen en los hogares. No hay ninguna incompatibilidad en ello. Y agradecemos a Vox que haya insistido en la lucha contra otras formas de violencia que son igualmente inadmisibles. El viernes tendremos gobierno en Murcia, PP y Ciudadanos, pero te sorprende, yo no había visto a ningún miembro del Partido Popular, estamos hablando de un señor que se va a convertir en presidente regional, defender una de las medidas más ideológicas del programa de Vox de esta manera. Sí, yo creo que hay una cosa que es evidente. Que es un manotazo también a Ciudadanos esto, ¿eh? Sí, pero es que independientemente del partido que lo defienda, nosotros tenemos que estar más allá de las siglas. Utilizar a las mujeres y utilizar el dinero de las mujeres maltratadas para hacer política y para hacer negocio a mí me parece una aberración. De hecho, conozco a alguna que tuve la oportunidad de hablar y me han dicho gracias por defender y por decir a veces cuando vas a Intereconomía lo que dices de las mujeres maltratadas y que no defienden, esta gente lo dilapida todo, no llega realmente, y es que es así, es decir, todos estamos a favor, por supuesto, de las mujeres maltratadas y acabar con esa violencia doméstica, utilizarlo como bandera para hacer política, para hacer negocio, para llenar de dinero un montón de asociaciones inservibles. Para justificar chiringuitos y enchufados. Para justificar chiringuitos y enchufados, evidentemente. Para justificar, como yo he visto en Oviedo, que se hagan puntos morados donde que las chicas fueran a denunciar y año tras año hay 0 denuncias, porque cuando quieren denunciar algo realmente de seriedad van a la comisaría de policía y no al punto de Podemos. Pero todo eso siempre regado con dinero, pues claro, cuando se dice que se va a acabar con eso es que eres machista. No, hay que, yo creo, dar cuenta de a dónde va todo ese dinero y en qué se está perdiendo. Entonces, en ese sentido hay que cerrar filas, sobre todo para que llegue a quien de verdad lo necesita. Y mientras esto sucede en Murcia, ¿qué pasa en Madrid? ¿Habrá gobierno de PP y Ciudadanos? ¿Será investida Díaz Ayuso como presidenta?
Recuerden que en la sesión de investidura, en la primera, no se presentó ningún candidato en la Asamblea de Madrid. Díaz Ayuso no tenía el apoyo garantizado. Vox y Ciudadanos pues no estaban en el mismo tren en ese momento, pero las negociaciones avanzan. Anoche Javier Ortega Smith fue entrevistado en esta casa, en el Gat al Agua, por José Javier Esparza. Decía Ortega Smith que entiende que las cosas saldrán adelante, que es positivo y que probablemente la semana que viene, esta semana ya no, pero la semana que viene podría celebrarse esa sesión de investidura, la votación. En Murcia, hasta el último minuto, estuvieron diciendo que no había negociaciones, que las negociaciones se habían roto. Y en Murcia no se había roto nunca la negociación. Otra cosa es que ha llegado un momento en el que si estás dando cuentas al pregonero cada 5 minutos, están los aguafiestas de siempre esperando que cualquier atisbo de esperanza para sacar adelante una negociación te lo frustren con cualquier medida. Y entonces hay que estar diciendo, como les gusta a algunos, pues no sé, de momento está en stand-by. No es verdad, estamos avanzando y yo estoy satisfecho y yo creo que llegaremos a un acuerdo. Pues veremos si llegan a un acuerdo o no. Lo contaremos en cualquier caso en este programa y en esta casa. Roberto Hernández Granda, muchísimas gracias por tu análisis. A ti, Javier. Enseguida va a estar con nosotros Miriam Olivas, periodista de esta casa, para contarnos las últimas novedades sobre el caso Borja. Recuerden, ese joven malagueño que había sido condenado por intervenir en un robo. ¿Recuerdan esa señora que acudía a su puesto de trabajo en un hotel en Fuengirola, Málaga, hace ya algunos años, en 2015, y era atracada por una pareja? Un hombre le arrebataba el bolso, incluso llegaban a forcejear derribando a esta señora al suelo. Borja presenció aquella escena, echó a correr detrás del ladrón, recuperó el bolso, no sin antes propinarle un fuerte puñetazo a este delincuente con tan mala suerte que la consecuencia del puñetazo fue que le ocasionó la muerte. Miriam Olivas, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué nos cuenta del joven Borja? Pues hay novedades en el caso de Borja, porque el juzgado de Málaga número 9 de lo penal ha decidido suspender la condena de 2 años por homicidio imprudente. La suspendía, que fue el mismo juzgado que también le condenó a 2 años por este delito. La suspende en un periodo de 4 años con la condición de que no ejerza ningún otro delito y con que siga pagando la indemnización. Indemnización que, recordemos, ascendía a 180.000 euros, una indemnización para las 2 hijas del ladrón que finalmente falleció en aquel encuentro. Pero recordemos también que Vox formó una campaña de donativos que consiguió recaudar 110.000 euros de esa indemnización y que Borja pues solo tiene que pagar un poquito más de 60.000 euros, por lo que le ha pedido al juzgado, a la Fiscalía, que, ahí lo estamos viendo las imágenes de Borja, que pueda pagar por plazos 250 euros al mes. El abogado de Borja ha hablado en Espejo Público esta mañana y ha dicho lo siguiente. Teóricamente sí, pero yo creo que no lo van a hacer. Yo creo que el juzgado es sensible a la situación, Fiscalía también estoy seguro que lo será, y la acusación particular me consta, por los contactos que he tenido con el compañero, que son sensibles a la situación económica de Borja, máxime cuando ya tienen una parte de la indemnización muy importante, que son 2/3 partes, que lo tienen ya, cuando se les dé traslado por el juzgado lo tienen en su poder. Yo creo que sí, yo creo que serán comprensivos. Bueno, lo que ha favorecido sin duda esta nueva condena del juzgado de Málaga ha sido la ayuda de Vox. Vamos a ver lo que dice su abogado sobre esto. No, imposible, hubiera sido imposible. Francamente, si Borja no entra en prisión, se lo ha de agradecer a Vox, porque con esa recaudación va a hacer frente a 2/3 partes. Si no, pues lo tenía imposible. Hay que ser francos, ¿no? Lo tenía imposible. Vox, ellos se sintieron un poco confusos cuando aparecieron esas noticias de que no aceptaba el dinero, que no. Ahí se generó una situación muy confusa, porque a Borja le superaba la situación. Y ya hubo unas informaciones que eran contradictorias, pero la aceptación la hice yo en nombre de Borja, y yo lo agradezco en nombre de Borja.
Bueno, y una última hora, Javi, porque las negociaciones de PSOE y Podemos se vuelven a estancar. Parece ser que Pedro Sánchez ha llamado esta misma tarde a Pablo Iglesias para decirle que no le va a dar nada de lo que pide la vicepresidencia y los ministerios que estaba pidiendo Pablo Iglesias el pasado martes en esa sesión lunes, en esa sesión de investidura, Javi. Bueno, pues una última hora sin duda relevante, porque esta mañana mantenían un encuentro Carmen Calvo, la estamos viendo en imágenes, vicepresidenta del Gobierno, con Pablo Echenique. No ha llegado a buen puerto esa reunión entre Podemos y Partido Socialista. Mañana es la segunda votación. Vamos a ver qué sucede, pero hasta el último minuto puede haber apoyo de Podemos al Partido Socialista. Les dejamos con Pulso Económico con Xavier Horcajo. Nosotros volvemos mañana a las 6, a las 12 lo hará Rafa Núñez Huesca. Recuerden que si están hartos de la corrección política, este es su programa.